La abuela. Era de noche y hacía muchísimo frío. Todavía recuerdo que estaba viendo una película de terror cuando sonó el teléfono. Mi madre fue a contestar. Habiendo preguntado quién era, la respuesta fue un silencio prolongado. Alguien llamaba por teléfono en medio de la noche y no se escuchaba que mi madre estuviera manteniendo una conversación. Tenía que ser algo trágico. Mi abuelo estaba muerto. Los doctores dijeron que se había caído de las escaleras. El cuidador lo había encontrado esa mañana acostado frente al último escalón y con varios huesos rotos. Él estaba muerto. Probablemente se había golpeado la cabeza. A la mañana siguiente, mi madre me preguntó si estaba dispuesto a dormir unas noches en la casa de mi abuelo, porque mi abuela sufría de Alzheimer y no podía quedarse sola. El cuidador solo estaba disponible en la mañana y hasta ese momento era el abuelo quien por la tarde y la noche cuidaba de mi abuela. Se suponía que mis padres se irían al extranjero pronto para un viaje de negocios. Algo demasiado importante para posponerlo. Acababa de terminar la universidad y aún no sabía qué hacer con mi vida, por lo que teniendo tanto tiempo libre no podía hacer nada más que aceptar. Pobre de mí. Todavía no sabía el problema en que estaba metido. Mis padres me prometieron que a su regreso buscarían de inmediato a otro cuidador para cubrir todo el día. Al día siguiente llegamos a casa de mi abuela donde tendría que quedarme a cuidarla. Dejo las maletas en la entrada. Mis padres saludan y se despiden rápidamente de mi abuela. Antes de irse, me piden que escuche al cuidador que me explicaría todo lo necesario. Posteriormente, vi el auto de mis padres alejarse y desaparecer. Sentí extraño. El primer mal presentimiento de que esto no sería tan simple. El cuidador me explica los problemas médicos que sufre la abuela, de sus delirios, pero, sobre todo, me contó lo que mi abuelo le había revelado no hace mucho tiempo. Él presentía como si supiera o tuviera la sensación de que algo malo sucedería pronto, por lo que le era necesario revelar su secreto a quienes deberían cuidar de mi abuela. El problema no era solo el Alzheimer. Mi abuelo hablaba de una actividad nocturna extraña y escalofriante, descrita como una especie de sonambulismo, por lo que era absolutamente necesario acostar a mi abuela antes de las 10 de la noche. Además, nadie debería dormir con ella. La puerta del dormitorio tendría que estar cerrada con llave hasta las 8 de la mañana. El hecho es que mi abuelo le había contado al cuidador que la enfermedad de mi abuela era inmensamente peor. Le había sucedido algo extraño durante la noche. Hasta ese momento, mi abuelo se acostaba junto a ella, pero una noche se despertó con las manos de mi abuela tomándolo por el cuello. Ella estaba tratando de estrangularlo mientras se reía como una loca. Cada vez apretaba el cuello de mi abuelo con mucha más fuerza. Mi abuelo se las arregló para soltarse y se cayó de la cama. Luego de levantarse rápidamente, salió de la habitación y encerró a mi abuela con llave. Ella intentaba abrir desesperadamente la puerta, gritaba y pronunciaba palabras sin sentido. Aquel tormento terminó más o menos a las 7 de la mañana, cuando un repentino silencio hizo que mi abuelo entendiera que tal vez ella estaba de vuelta, tranquilizada. Volvió a abrir la puerta y encontró a mi abuela en la cama despierta, sonriendo un poco. Después de ese evento, mi abuelo empezó a dormir en la habitación de invitados, siempre manteniendo a mi abuela en su habitación por las noches. Ciertamente no soy un tipo fácilmente impresionable, y sin embargo, la historia me había asustado, y no un poco. Mi abuela se encontraba quieta en su silla, parecía tan inofensiva. En cualquier caso, no me arriesgaría a no seguir las reglas, y aún menos conociendo los hechos de esa fatídica noche.
El cuidador me ayudaba y me aliviaba un poco. Yo me encontraba molesto por todo esto. Cocinaba para mí y mi abuela, pero, por supuesto, tuve que alimentarla porque no podía comer de forma independiente. Me encontraba en la sala. Mi abuela no había pronunciado una sola palabra. Traté de iniciar una conversación con ella preguntándole unas cosas, pero ella no respondió a ninguna de ellas. Solamente en su rostro se dibujó una leve sonrisa. Llegó la hora de la cena y sucede algo extraño. Sus ojos eran más brillantes. Casi parecía que la enfermedad había regresado repentinamente. Por unos segundos, apretaba sus labios, forzándolos a evitar que entrara la cuchara en su boca, para luego volver a abrirla y hacer una sonrisa divertida. Se estaba comportando casi como una niña. Es bien dicho que cuando uno envejece es como si volviera a ser un niño. Dan las 9 de la noche, llevo a mi abuela a la cama y le deseo una buena noche. Para corresponder, me dio una sonrisa forzada, ligeramente perturbadora. De hecho, bastante inquietante. Permanecía con esa sonrisa en su rostro, incluso cuando yo salía de la habitación. Obviamente cerré con llave. Entro en mi cuarto, el de huéspedes, y cierro la puerta. Me siento seguro. Descargué algunas películas en mi casa, así que encendí la tablet y vi algo para dormir. Eran alrededor de las 3 de la mañana. De repente, se escucha un ruido fuerte, pero breve, que me provoca despertar. Estaba tan dormido que no podía entender si ese ruido estaba en mis sueños o en la realidad. Para asegurarme, abro la puerta de mi habitación y camino al cuarto de mi abuela. Me detengo. Mi abuela estaba encerrada en su habitación. Para corroborar que ella se encuentra a salvo, acerco mi visión al ojo de la cerradura y casi me da un infarto. La misma posición que la había dejado, con la sonrisa escalofriantemente habitual impresa en su rostro y mirando directamente a la puerta, el último punto donde me había visto. Me voy corriendo a mi habitación y me encierro. No podía dormir. Lo que había visto me había inquietado mucho. Intenté tranquilizarme, diciéndome que de todos modos no podría pasar nada. Ella era solo una pobre persona enferma. A la mañana siguiente, el cuidador llegó temprano. Rápidamente, salgo de mi habitación. Veo que el cuidador abre cuidadosamente la puerta del cuarto de mi abuela. Ella estaba mirando al vacío. Inocentemente, le digo al cuidador lo que sucedió por la noche. Mi abuela estaba visiblemente molesta. Si mis ojos leían claramente los gestos del cuidador, el mensaje que estaba pensando era: gracias a Dios, no es mi turno cuidarla de noche. El segundo día fue más tranquilo, y la abuela mantuvo la calma todo el tiempo. Lo confieso, mientras leía un libro para distraerme de vez en cuando, miraba hacia arriba y recordaba con miedo ver a mi abuela con esa sonrisa innatural de la noche anterior. Me encontraba un poco ansioso al llegar la noche. Mientras llevaba a mi abuela a la cama, evité darle las buenas noches para evitar tener otra sonrisa inquietante a cambio. Me dirigí hacia la puerta y mi abuela me dijo: «Buenas noches», con extrema lucidez. Le respondo rápidamente y cierro la puerta con llave. Una vez en mi cuarto, continuó leyendo un libro hasta que me quedé dormida. Siempre me despertaba a la hora habitual, a las 3 de la mañana. Me pareció escuchar un ruido extraño en el pasillo, pero esta vez no me sobresalté. Entonces salí de la cama y fui a la puerta. De repente, un ruido trivial hizo que mi sangre se congelara. Alguien estaba llamando a la puerta de mi habitación. Mientras tanto, la manija de la puerta, aunque se encontraba con seguro, se movía rápidamente. Algo estaba tratando de entrar. En el peor de los casos, estaba casi seguro de que era mi abuela. No entendí cómo era posible que eso pasara, si debería estar encerrada en su habitación. Tenía miedo de que en cualquier momento rompiera la puerta, pero no fue así. Todo se detuvo. No sé cómo, encontré coraje para abrir la puerta e ir a buscarla. Salgo de mi habitación y fui a mirar. No podía dejarla caminar sola, podría haberse caído por las escaleras. Primero me dirigí a la habitación de mi abuela para ver cómo había salido de allí, pero lo que vi me aterrorizó aún más.
La puerta no se había abierto, la llave todavía estaba en su lugar. Miro por el ojo de la cerradura y veo que ella duerme felizmente. Entonces, ¿quién estaba llamando a mi puerta? Regreso a la habitación y me encierro con llave. Al no poder dormir más, empecé a caminar de un lado a otro en la habitación. Sentí que me estaba volviendo loco. La mañana siguiente, llegó puntualmente el cuidador, como siempre para despertar a mi abuela. Durante el día me dirijo a él y le relato lo que pasó durante la noche. Me respondió que probablemente había imaginado todo eso. De todos modos, mi abuela se había quedado en la habitación y él no había encontrado signos de infracción en las puertas ni en la entrada de la casa. En resumen, ningún ladrón había entrado en la casa la noche anterior. El día pasa casi como una fotocopia de los días anteriores, con mi abuela bastante tranquila, pero divirtiéndose en la cena, bloqueando la cuchara. En un momento me dio coraje y mientras comíamos tratando de comunicarme con ella, la miré a los ojos y le pregunté: «Abuela, ¿puedes entender lo que digo? ¿Qué te pasa durante las noches?». Sus ojos me miraron con lucidez y luego se echaron a reír durante al menos 20 segundos. Luego, de repente, se vuelve seria e hipnotizada como solía ser en la mañana. Llega la noche, llevo a su habitación a mi abuela, la acuesto y la tapo con las sábanas. En un veloz movimiento, ella se acerca un poco a mí, me mira con calma y me susurra algo incomprensible. «Ikon ilithosimi, tithissimi sikilos en samnimi sasanatu sima polychronium». El problema es que no eran palabras aleatorias. Ciertamente creo que tenían sentido, aunque daba la sensación como si se tratara de un idioma extraño. Tengo miedo, salgo deprisa y cierro como siempre la habitación. Esa noche estaba severamente agitado. Tenía demasiado miedo por lo que pasó la última vez. No podía esperar a que volvieran mis padres de ese maldito viaje, y la casa de mi abuela estaba muy lejos del pueblo más cercano. Me sentí casi atrapado en ese lugar. Lo único positivo fue la llegada del cuidador, que jugó casi como el final de la pesadilla. Esa noche, a pesar de estar muy cansado, no podía dormir, así que decidí comenzar a leer otro libro. Necesitaba distraerme más que nunca. Estaba empezando a calmarme cuando de repente escuché un extraño gemido en el pasillo. Fue mi abuela. Podía escuchar claramente los pasos que caminaban por el pasillo, mientras continuaba escuchando ese desgarrador lamento. No sabía qué hacer, estaba demasiado asustado. Lo único que pude decir fue: «Abuela, ¿estás bien?». Luego silencio por varios minutos. Tomé coraje y mientras temblaba como una hoja, abrí la puerta y me dirigí a su habitación. Esta vez la puerta estaba abierta. La puerta todavía estaba con llave, no había roto la puerta, era como si alguien hubiera abierto desde afuera. Mi abuela se encontraba en la cama, estaba durmiendo volteada del lado opuesto a la puerta, dándome la espalda. Antes de cerrar la puerta e ir a llamarla, la reacción de la abuela fue inmediata. Salió de la cama con una agilidad asombrosa, mostrando una sonrisa escalofriante, la misma de la noche anterior, y luego comenzó a saltar sobre la cama riendo como una loca. Cerré la puerta con llave. Corrí de regreso a mi habitación. Se siguió escuchando la risa de mi abuela. Nunca se detuvo. Alrededor de las 4 en punto todo estaba tranquilo, así que traté de contenerme. No podía soportar otra noche, pero decidí esperar a que llegara el cuidador y pensar averiguar qué decirle o qué hacer para escapar de esa casa. Como si hubiera leído mi mente, el cuidador me llamó y me pidió que bajara las escaleras. Mi evidente estado de pánico, y antes de que pudiera abrir la boca, me hizo señas para que me cayera. Luego dijo: «Escucha, no quiero saber qué te pasa. Deja que se quede entre tú y yo. Te traje algo que quizás puede hacerte sentir más cómodo. Éxito esta vez». Abro una bolsa y saco un par de esposas. Me pidió que no le preguntara cómo los había adquirido y que podría usarlos como una medida de seguridad adicional. Esta noche esposaría a mi abuela a la cama. De esa manera no podría moverse de ahí, incluso si quisiera.
La solución me tranquiliza mucho, al menos había algo extra que me haría sentir más seguro. Esa noche, en cambio, pudo haber sido la peor de todas. Dejo a mi abuela en la cama y camino a mi cuarto. Estaba a punto de entrar en la habitación cuando escucho a mi abuela reír mientras decía las siguientes palabras. Estás bajo arresto. Entro en mi habitación. Tengo miedo. Cierro con llave y sin tratar de forzarme me encontraba tan cansado que esta vez puedo dormir fácilmente. Durante la noche tengo un sueño extraño, realmente extraño. Lo que siempre recordaré sobre ese sueño es que era tan real. Mi abuela arrancaba las esposas con fuerza, mientras las llaves de nuestras dos habitaciones giraban solas al mismo tiempo y se van abriendo las cerraduras. En el sueño mi abuela comienza a correr hacia mí mientras yo estoy paralizado en la cama, se encuentra cerca de mí y salta sobre mis piernas mostrando esa sonrisa macabra. Pero lo peor estaba por ocurrir. Me doy cuenta de que no había sido un sueño. La cara de mi abuela estaba a solo centímetros de la mía, con esa sonrisa aterradora, con esos ojos salvajes. No podía moverme. Era como si mi abuela pesara 2 toneladas. Entonces comencé a gritar, y ella también se puso a gritar como una loca. Algo sucedió. De repente, en un segundo sentí que su peso volvía a la normalidad. No lo pensé 2 veces antes de saltar de la cama y salir corriendo de esa casa en pijama. Corrí lo más rápido que pude hacia la calle cuando escuché en la distancia a mi abuela gritar como loca. Al llegar al pueblo, me encontraba devastado y delirante. Alguien pidió una ambulancia que me llevaría a un hospital. Me encontraba en estado de shock. Perdí el conocimiento. Me desperté muchas horas después. Finalmente me sentí seguro, sano y salvo. Obviamente mi acción no estuvo exenta de consecuencias, porque mis padres se enteraron de mi fuga y me llamaron enojados como nunca antes. Mi abuela había escapado. A pesar de que había sido buscada, nadie pudo encontrarla. Desapareció de la nada. Unos días más tarde regresamos a mi casa. Mi abuela nunca fue encontrada. Pero me llevó casi un mes recuperarme por completo, y finalmente todo logró pasar. Un día mientras navegaba por internet, encontré un espeluznante reportaje que reavivó mi pánico en 2 segundos. Se hablaba que en nuestra provincia empezaban a haber varios testimonios de personas que se despertaron en medio de la noche debido a una figura anciana con una sonrisa inquietante que se pone encima de ellos para evitar que se movieran. Obviamente no se trataba de un monstruo o de una extraña criatura, sino más bien de mi propia abuela. Espero que te haya gustado la historia de esta noche. Si es así, regálanos un like. Además, te invito a suscribirte al canal y a seguirnos en redes sociales. Checa la descripción del video.